Pero ¿por qué un cristiano tiene que ser espiritual? Pues déjeme decirle que la Biblia me muestra algo, que hay cristianos que se dejan llevar por su carne, que son carnales, hombres y mujeres carnales, y también hay cristianos que se dejan guiar por el Espíritu. Pero dejarnos guiar por el Espíritu es un proceso que nosotros tenemos que estar viviendo continuamente. Ahora, voy a hablar de algunas cositas que son muy esenciales y que quizás o no recordamos o no nos han puntualizado. ¿Por qué nosotros como cristianos debemos ser o tenemos que ser espirituales? ¿Qué es eso de espirituales? Vamos a desarrollarlo. Y una de las cosas principales es porque fuimos regenerados por el Espíritu Santo. Hoy voy a hablar acerca de esa tercera persona, de nuestra deidad, de nuestro Señor, de nuestro Jehová. Porque fuimos regenerados ¿por quién? Porque fuimos regenerados ¿por quién? Yo no sé, pero ustedes hoy estuvieron esta noche bien despiertos ahí adorando, alabando, y ahorita entonces la palabra está como que voy a tener que decir, reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de sueño, todo espíritu de apatía y todo espíritu de carnalidad que pueda querer estar aquí. ¿Y no dice amén? Amén. Bueno, si no, ustedes también tienen que reprenderlo. Si no reprende de una forma, lo reprende a pellizco. Es sencillo, así se le pongan los ojos así volteados. Claro. Ve que el otro se está durmiendo, le da un codazo, si no le mete un pellizco. Porque fuimos ¿qué? Regenerados por el Espíritu Santo. Tito capítulo 3 versículo 5. Tito capítulo 3 versículo 5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo describe, y permítame decirlo así, la magnífica obra del Espíritu Santo de Dios. Mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación hecha por el mismo Santo Espíritu, a los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y hemos tenido un nuevo nacimiento. Porque es eso, hemos tenido un nuevo nacimiento. Hermanos, les digo que no hay palabras que definen plenamente la cósmica regeneración que hace el Espíritu Santo, el cual derramó Dios sobre nosotros abundante y suficientemente mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué? Para que justificados por la gracia de Dios Padre, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Dice amén? ¿O fue demasiado por allá? Y cuando hablo de lavamiento, es el lavamiento espiritual que se hace cuando el Espíritu Santo regenera y renueva al comenzar la nueva vida. Hablo de eso. Esa es la regeneración que el Señor hace. Es el Espíritu Santo, escuche esto, derramado sobre nosotros por el Padre y por el Hijo, que una vez justificados por la gracia de Dios, pone en nosotros la adopción como hijos. Hemos sido adoptados como hijos. Nosotros antes no éramos hijos, éramos seres creados, éramos creación de Dios. Y lo he hablado varias veces. Cuando una persona viene y dice que todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador y creen en el nombre de Jesús. Son adoptados, hemos sido adoptados por el Señor, por esa adopción hemos sido hechos herederos de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, fuimos regenerados por el Espíritu Santo. En Juan capítulo 3, versículo 5, y quiero que usted vaya anotando porque voy a estar con varios textos ahí, voy a estar rápido. Juan capítulo 3, versículo 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le estaba hablando a un hombre, el hombre que le preguntó también, uno de los sabios de Sanedrín, y le preguntó: ¿cómo hago para tener esa salvación? Bueno, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Tengo yo que meterme en el vientre de mi madre otra vez? No, el que no naciere, entonces dice, de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el lavamiento de la regeneración, escuche esto por favor, el lavamiento de regeneración está simbolizado en el bautismo de agua. Está simbolizado en el bautismo de agua. Pero al ser un lavamiento espiritual, sus efectos se obtienen antes de ese bautismo de agua y aún sin el bautismo de agua. Yo no sé si me estoy dando a entender. Hay una ordenanza de Dios. Una de las ordenanzas es bautizarse.
Y bautizarse es hacer una declaración. Bautizarse en agua es una declaración al mundo y al mismo Satanás que usted pertenece a Cristo Jesús. Pero en el momento que usted recibe a Cristo, usted es bautizado en el Espíritu, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y aunque ser bautizados, entonces, en agua, ese es un mandamiento para todos los cristianos, sí, es verdad. Pero eso no significa exclusivamente que si una persona no se pudo bautizar en agua, pues no es que no quiso. Escuche, porque una cosa diferente es no querer y otra es no poder. El hombre que estaba en la cruz, por ejemplo, al lado del Señor, cuando digo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en mi reino, cuando estés en tu reino, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad? No fue bautizado en agua, fue bautizado en la sangre de Jesús. Pero él pues estaba en una situación diferente. Hay personas que vienen y dicen, no, que yo todavía no puedo bautizarme porque es que tengo tantas cosas que hacer. Está siendo desobediente. Está siendo desobediente a una orden directa de Dios. Sí, y hemos puesto en la iglesia, se han puesto tantas religiosidades, hermanos, lamentablemente, para el bautismo en agua. Sí, son fuertes y más bien se ponen como cosas para que la persona quede más bien ensimismada en sí mismo y no avance en el Señor. Pero el bautismo en agua es una orden de Dios. Y muchas personas vienen y dicen, no, todavía no, por esto, por aquello. ¿Qué le pasa? Es una orden que Dios da para cada uno de sus hijos. Ahora, pero sobre todo tenemos el bautismo en el Espíritu. Y hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Por eso es que es el primer principio por el cual nosotros tenemos que ser espirituales. Segundo principio, porque vivimos y andamos en el Espíritu. Escuche esto bien, porque vivimos y andamos en el Espíritu. Es por eso que nosotros tenemos que ser espirituales. Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Una persona sin Cristo está muerta. Y lo he dicho varias veces con toda propiedad. Una persona que no tiene a Cristo está muerta. Puede decir, ok, pero yo estoy vivo, mi sistema circulatorio circula la sangre, pienso, hablo, todo eso. Sí, puedes decirle todo, puedes estar aquí, pero eso es muerto viviente. ¿Por qué? Porque tu espíritu está separado de la gloria de Dios. Tu espíritu está muerto para Dios. Está separado. Y la única manera de ser regenerado es a través de Cristo Jesús, a través de recibir a Cristo para que el Espíritu Santo venga a ti y ese Espíritu Santo se amalgame a tu espíritu, voy a decirlo de esta manera, y entonces tengas vida, tu espíritu viva nuevamente y pueda entonces tener relación con Dios. Relación a través del Espíritu Santo que es Dios y relación también con el Padre. Entonces por eso que dice, si vivimos en el Espíritu, porque ese Espíritu, el Espíritu Santo, entonces andemos también en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da luz a nuestras vidas, a nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu humano. Él está en nosotros y nosotros nos hemos convertido en el templo de Dios. Y les he estado diciendo cuando decimos, no, vamos a la iglesia. No es que vamos a la iglesia, vamos a reunirnos con el resto de la iglesia. Este es un templo, un lugar, 4 paredes, es de cemento, piedra, todas esas cosas, pero la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habita ahora en piedras, el Espíritu Santo habita en ese templo que está allí, en ese templo que está allí, en esa morada. Y ese templo y esa morada es usted. Nos hemos convertido en el templo de Dios, nos hemos convertido en el altar de Dios, en sacrificio vivo de alabanza a Dios. Y como tales nosotros tenemos que vivir, como tales nosotros tenemos que comportarnos, batallar por ser esos adoradores en espíritu y en verdad que Dios demanda, que Dios busca. La pregunta hoy es, ¿qué templo, qué tipo de templo y qué tipo de morada de Dios queremos ser? ¿Qué tipo de templo y morada de Dios queremos ser? ¿Qué tipo de casa de Dios queremos ser nosotros? ¿O estás siendo, cómo estás siendo tú en estos momentos como templo de Dios? Hermano y hermana, en ti no está cualquier persona. En ti no está un inquilino que de repente tú dirías, no, yo prefiero echarlo para un lado. Mira, se te acabó el tiempo. Ya no puedes seguir pagándome la mensualidad. Entonces puedes irte, dentro de un mes te vas. En ti no está cualquier inquilino, en ti está Dios mismo. En ti está Dios en su tercera persona. En ti está el Paracleto, el Consolador, que el Padre envió a su amado Hijo Jesucristo y que Él nos dejó a nosotros antes de irse a los cielos.
Y eso nosotros tenemos que considerarlo, tenemos que apropiarlo en nuestras vidas. Si eres cristiano, si eres cristiana, ¿cómo estás siendo tú templo de Dios? ¿Cómo estás siendo tú templo del Espíritu Santo o no lo eres? Y por eso que el apóstol Pablo dice, si el Espíritu Santo está en ustedes, si es, ustedes que son espirituales, dice, y ustedes que son espirituales, si es que el Espíritu Santo está en ustedes. Y ese es un llamado para nosotros mismos. Como hijos de Dios tenemos que hacer luz y tenemos que ser espirituales porque vivimos y andamos por el Espíritu. ¿Está conmigo? Estamos buscando cada día hacer esa morada, ese altar de Dios limpio. Estamos limpiándonos cada día. ¿Cómo? Santificándonos en esa santidad que el Señor nos ha dado por medio del sacrificio de su Hijo, mediante su sangre preciosa. ¿O somos un templo que se está llenando de oprobio? ¿O somos un templo que se llena de carnalidad y que está más bien contaminándose al no buscar la presencia del Señor, al no querer dejarse por el Espíritu Santo guiar y que lo entristece y lo apaga en sus vidas? Es por eso que dije al principio, muchos cristianos están siendo carnales y no espirituales. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo apagado, porque tienen el Espíritu Santo entristecido. Y el Espíritu Santo es quien lleva a la unidad. A la unidad no solamente de la iglesia, de los hermanos, sino a la unidad con el Padre. Es el Espíritu Santo quien nos une cada día cuando nosotros venimos y oramos al Padre en el nombre del Hijo. Pero ¿quién lleva esas oraciones? ¿Quién nos guía para entender la palabra de Dios? ¿Quién nos impele cuando nos estamos decaídos, desanimados y entonces sientes algo como que te llama? Debes orar, debes buscar a Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Es Él que está allí, que nos está hablando. Pero si nosotros nos llenamos de carnalidad más bien, entonces lo que hacemos es apagar el Espíritu. Y por eso que también dentro del pueblo hay divisiones. Por eso que también dentro del pueblo de Dios hay rebeldías, hay desobediencias, hay contenciones. Y se manifiestan en aquellos que no se dejan guiar por el Señor, sino que andan dominados por su carne. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, dice el apóstol Pablo, mire, y habla a una iglesia que él amaba sobremanera. La primera iglesia que él fundó. Y no le hablaba a una iglesia pequeña, jovencita, ya tenían años establecidos. Y con todo eso les manda esta carta porque no podía ir para allá, pero le dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlo como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque les di a beber ahora leche y no carne, porque aún no pueden digerirla, ni ahora pueden. Aún con todo el tiempo que tienen ustedes todavía no pueden digerir el alimento, la palabra sólida, porque aún son ¿qué? Carnales. Porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes, miren, celos y contiendas y divisiones, ¿no son carnales y andan como hombres sin Cristo? ¿Por qué ustedes entonces pueden decir, cuando yo leo la carta a los Corintios, usted la puede leer, pero en los Corintios, en la iglesia de los Corintios se manifestaban todos los dones y todo esto, pero ¿por qué Pablo les habla a ellos de una manera fuerte, dura? Se puede analizarlo de esa manera, porque a pesar de que había los dones espirituales, había en ellos carnalidad, no había esa espiritualidad que él deseaba, y le decía, ustedes son tan privilegiados, porque se manifiestan ustedes todos esos dones y con todo eso no quieren caminar como Dios quiere. Y por eso que Dios no se manifestaba como quería manifestarse en la iglesia. Y por eso también que Dios no se manifiesta con gran poder en este tiempo en medio de su iglesia, hermanos. Es por eso, porque no queremos hoy en día caminar en el Espíritu. Y la Biblia nos dice, ustedes que son, si vivimos en el Espíritu, entonces tenemos que andar en el Espíritu. Y cuando se nos confronta diciéndonos, si vivimos en el Espíritu, entonces también andemos en el Espíritu. Es una llamada a la unidad que está haciendo el Señor. De pensamiento, de acción, para andar conjuntamente en unidad y así lograr la victoria en los propósitos de Dios, que Dios ha establecido para su iglesia. Y la victoria en contra del ataque del enemigo, que busca causar división, destrucción. Porque el enemigo no ha venido sino para hurtar, para matar y para destruir. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a caminar en el Espíritu, se produce la unidad en la iglesia de Cristo. Y el avance unidos en lo que es espiritual. Como hemos de andar en el Espíritu. Y todo lo que nosotros es espiritual es producido mediante la operación del Espíritu Santo de Dios.
Amén. ¿Por qué tenemos que ser espirituales? Porque oramos es en el Espíritu. Porque oramos es en el Espíritu. Si usted no ora en el Espíritu, usted está orando en la carne y su oración no es respondida. ¿Cómo? Sí, así como se lo estoy diciendo. Si usted no aprende a orar en el Espíritu, ora en la carne y su oración no es respondida. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si usted lee los versículos anteriores de Efesios 6, hablan de la armadura de Dios. Allí usted puede hablar de ir de la armadura de Dios, pero he entendido que al hablar de la armadura de Dios habla de armas de defensa y de ataque espirituales dirigidas por el Espíritu Santo. Pero ahora bien, hermanos, estas armas resultarían ineficaces para resistir al enemigo si no fuese por la ayuda y el sustento de la oración. Sin oración no hay poder. Sin oración no hay poder. Y cuando hablo de la oración, hablo de oración en el Espíritu Santo. El trabajo de la oración, hermanos, es inapelable en la victoria de cada cristiano, en la victoria de cada iglesia de Cristo. Y para entender el papel de la oración en esta lucha, yo voy a la historia de Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 17, donde una batalla contra un pueblo llamado Amalek. Y esa batalla no se ganó por la fuerza, ni con el número de los ejércitos de Israel, sino por la oración de intercesión de Moisés. Por eso fue que se ganó la batalla. Y en Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice la palabra: no es con la fuerza ni con el poder, sino solo con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Hemos perdido el norte de orar en el espíritu. La iglesia de este tiempo ha perdido el norte de dar la importancia a la oración. Y orar de todas las formas. Oración de alabanza, de acción de gracias, de petición en todo tiempo, en toda situación. Orar, hablar con Dios, velar, vigilar con gran esfuerzo en la oración, por todos, por la propia vida, pero también por cada hermano y por cada hermana en Cristo Jesús. Muchas personas pueden orar, pero si no hay una relación constante y creciente con el Espíritu Santo, ¿cómo va a ser respondida esa oración? No va a ser respondida, hermano. Le voy a poner dos ejemplos. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, dice así: asimismo ustedes, maridos, habiten con ella sabiamente. Le habla el hombre para su esposa, ¿no? Y dice: dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Y qué dice allí? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, cuando nos dice a nosotros los hombres: si usted anda en la carne, si usted anda más bien no honrando a Dios, no honrando su hogar, no honrando a su familia, y está en constante desagrado a Dios y no honrando a su hogar, a su esposa, obviamente usted puede orar hasta de cabeza, usted puede hacer maromas, lo que sea, pero sus oraciones no serán respondidas, porque van a ser estorbadas por el mismo Dios, por sus acciones. Oran en la carne. Oran en la carne, no en el Espíritu, porque para orar en el Espíritu tenemos que estar en unidad con Dios y con el prójimo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda fuerza, con toda tu ser. ¿Y amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y cuando el Señor enseñaba a sus discípulos a orar, en Mateo capítulo 6, versículo 14, dice: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará vuestras ofensas. Si en mí hay odio, si en mí hay rencillas, obras de la carne, y no las dejo, sino que sigo atados a ellas, entonces, lamentablemente, mi oración no va a ser respondida. Señor, perdóname. ¿Y tú no has perdonado? No te voy a perdonar, no te voy a escuchar. Señor, límpiame esto. ¿Y cómo si no te has limpiado tú? Y ese es el ejemplo que le estoy dando, hermano. La iglesia de este tiempo está perdiendo la importancia de la oración, del clamor, no solo personal, sino también como iglesia, unidos todos.
Y una oración constante, perseverante, creciente, dirigida por el Espíritu Santo. Y lamentablemente hemos dejado de percibir y entender la altísima importancia y el poder de la oración en el Espíritu para darle lugar al mundo en vez de a Dios. Así es, hermano. Una iglesia que persevera en la oración, en unidad y en el Espíritu, es una iglesia que conmueve las potestades de los cielos. Y para poder lograr cosas aquí en el plano material, nosotros primero tenemos que pedirlas y batallarlas y para que sean otorgadas en lo espiritual. Y le voy a dar otro ejemplo. En Mateo capítulo 19, versículo 16, versículo 19 le dice el Señor a Pedro: y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será ¿qué? Desatado en el cielo. Cuando clamamos en el Espíritu, y cuando estamos en el Espíritu, cuando oramos en el Espíritu, cuando caminamos en el Espíritu en unidad, lo que pedimos en el Señor, en el Espíritu, primero será respondido en el cielo. Y si clamamos para que algo sea atado, será atado en los cielos, pero también entonces tendrá su implicación en la tierra y tendrá también entonces esa respuesta de Dios aquí en la tierra. Pero primero tiene que ser en lo espiritual. Primero el Espíritu. Pero como una iglesia que está floja en la oración va a poder entonces atar en el cielo o desatar en el cielo. Y les exhorto, hermanos, nos exhortamos nosotros mismos porque hemos perdido la importancia de la oración como iglesia. Y necesitamos despertar a esta necesidad, a esta realidad. Necesitamos despertar a que la iglesia hoy en este tiempo, la iglesia de Getsemaní necesita apuntalarse en la oración. Ya no podemos seguir siendo así. Ya no podemos seguir viviendo de la misericordia de gotas de la misericordia del Señor. En Mateo capítulo 12, versículo 28 dice, y mire esto, el Señor Jesús decía estas palabras: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. De otra manera, ¿cómo puede uno entrar, escuche bien por favor, en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué decía el Señor Jesús aquí? Que lo primero que tenía que hacer era batallar en la oración, en lo espiritual, atar en lo espiritual, lograr la victoria en lo espiritual para que en lo natural, en lo material, lo que nosotros vemos, se pudiera dar la victoria en Cristo. Hermana me compartía, mire, en la clase de escuela dominical en la mañana, estuvimos enseñándole y predicando a una persona por un año, esa persona nada que se convertía. Pues ahora tiene que ser la batalla en el Espíritu, en la oración, para que el Señor conmueva el corazón, porque lo que nuestras palabras no pudieron hacerlo, el Señor sí lo puede hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué va a hacer el Señor? No lo sabemos. Lo que sí es pedirle: Señor, rompe el corazón de piedra. Señor, que cada día pueda verte a ti, que cada día Él pueda, o esa persona pueda entonces ver tu gloria que necesita de ti. Y ser incesantes en esa oración. Y el Señor va a dar la victoria. Porque lo que no se hace en el Espíritu, ¿cómo se va a poder lograr en lo material? Doy otro ejemplo. Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante. Y Santiago 5, versículo 13 dice, ¿está afligido entre vosotros alguno? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y dice, y la oración ¿de qué? De fe salvará al enfermo. Y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confiesen sus faltas unos a otros y rueguen los unos por los otros para que sean sanados. Y dice esto, hermanos. Sí, nosotros venimos y repetimos esto. Esta parte del versículo, oye, sí nos encanta repetirla. ¿Sabes cuál es? La oración eficaz del justo puede mucho. ¡Aleluya! ¿Por qué no dice amén a eso? Usted queda como así, ¿será que digo amén a la gloria de Dios? ¿O será que, ay Dios mío? Es que lo repetimos, sí, porque es que la oración eficaz del justo. ¿Qué me dice esto?
Hermanos, que cuando se concede tal poder a la oración, se debe llamar inmediatamente a la fe en ejercicio. Fe en acción, para que Dios dé la bendición. El espíritu de súplica es la prueba que el poder de Dios está presente para sanar, para liberar. Y quiero que preste atención a lo que le voy a decir. Muchas de nuestras oraciones no son efectivas debido a que no son eficaces. Muchas de nuestras oraciones no son efectivas debido a que no son eficaces. ¿Por qué? Porque son llevadas delante de Dios con una actitud tibia. Con una actitud tibia. Y la Biblia que dice en Apocalipsis: por cuanto ni eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venimos a poder del Señor y pedirle al Señor, sí Señor, encárgate esto, pero bueno, yo te lo pongo porque te lo voy a poner, porque ¿qué más? Porque, sí, bueno, ahí está Dios. Hermanos, oren por tal persona y ponen las manitos así. Esa es la oración. Hermanos, hay que orar por tal situación y ponen las manitos, y hay algunos que vienen y dicen, ay sí, gloria a Dios, Señor, ora ahí, y ya, y listo. No nos ponemos importancia en la oración, no ponemos importancia y, ay, ¿qué pasó? No, que, bueno, está bien. Somos indulgentes en esto, negligentes, mejor dicho, negligentes en esto. Y por eso, hermanos, que muchas de nuestras peticiones lamentablemente no son eficaces. Una oración debe ser eficaz. Y esto no es porque nosotros tenemos que persuadir a Dios y decirle, oh Señor, mira esto, mira aquello, oh Dios, o tenemos un Dios reacio. No, para nada, hermanos. No porque debamos ganarnos el corazón de Dios, no, sino que tenemos que ser fervientes. Y eso es lo que significa eficaz, fervientes por las cosas en las cuales Dios es ferviente. Hay una parábola de una mujer, una anciana, una viuda que le pedía a un juez y dice un juez que era injusto. Pero esa anciana, de tanto que le llegaba al juez una y otra vez, que el juez dijo, no, yo le voy a hacer a esta anciana lo que pide porque ya me tiene harto. Por lo menos eso. Y esa anciana fue constante pidiendo justicia y le fue dada. Ahora nosotros no tenemos un juez injusto, tenemos un juez que es justo, que es perfecto, que es verdadero, que es santo, y Él es nuestro Padre. Y si oramos eficazmente, si oramos con fervor, ¿cree usted que no va a responder nuestras oraciones? Sí las va a responder, hermano, y la va a responder con presteza. Y de manera adicional dice, una oración efectiva es ofrecida por un creyente justo. Una cosa es que usted y yo hemos sido justificados, pero otra cosa es que vivamos como justos delante de Dios. Porque hay cristianos que viven, repito, como carnales, no como justos. Son justificados, pero no viven en la justicia de Dios. Y si somos espirituales, tenemos que andar como espirituales. Entonces, el ser justo es alguien que reconoce los fundamentos de la justicia que están en Jesús y cuyo caminar personal consiste en que Jesús es nuestro ejemplo y que Jesús es el dador de todo y Él puede todas las cosas. Hay una historia de la reina de Escocia, la reina María de Escocia, y esta mujer estaba en guerra con el rey Felipe de Inglaterra, pero había en su corte un hombre, un cristiano, un siervo de Dios, un pastor llamado John Knox, y ella decía estas palabras. Mire, ella dijo, le tengo más temor a la oración de John Knox que todo el ejército del rey Felipe. O sea, imagínense usted el impacto que tenía este hombre, este siervo de Dios, en la reina misma, que se atrevió a decir, le tengo más temor a la oración de este hombre que enfrentarme al ejército de este rey. Ahí está el poder de la oración. Es por esto, hermanos, que debemos ahora más que nunca orar como se nos enseña. Como dice Efesios capítulo 6, versículo 18, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Por qué tenemos que ser espirituales? Porque adoramos en el Espíritu. Pregúntale al que está al lado suyo, ¿adoras en el Espíritu? Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice,
porque nosotros somos la circuncisión y los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y el apóstol Pablo aquí nos enseña que nuestra circuncisión no es carnal, sino espiritual. Con circuncisión del corazón. Y el Espíritu Santo es ahora el sello que nos identifica como hijos de Dios. Pero sobre todo nos da a entender que nuestro culto a Dios, nuestra adoración a Dios, solo la puede inspirar verdaderamente el Espíritu Santo de Dios. Pregunto, ¿puede alguien adorar a Dios verdaderamente si no tiene una relación con el Espíritu Santo? No. Esa es mi respuesta. No. Si no hay una relación que establece con el Espíritu Santo, no vas a adorar en el Espíritu realmente. ¿Cómo puedes adorar a Dios si no le amas? Esa es la verdad. ¿Cómo puedes adorar a Dios? Te adoro, Señor, pero no estás amándolo. Si no quieres conocerlo en verdad, si no quieres tener una relación constante con Él, ¿cómo podemos adorar verdaderamente a Dios si nuestra relación con el Espíritu Santo, a pesar de tenerlo en nosotros, está apagada? Lo tenemos entristecido por nuestro accionar, por nuestra desobediencia en la carne. Y si alguien viene y sigue siendo rebelde a su voz, a su guía, a su palabra, y si no le busca todos los días, entonces ¿cómo va a adorar a Dios? ¿Cómo va a adorar al Señor realmente? Así como oramos al Padre en el nombre del Hijo por medio del Espíritu Santo, así también nosotros adoramos, hermano. Y lo vuelvo a decir, así como oramos al Padre en el nombre del Hijo a través del Espíritu Santo, así también adoramos. Y para hacerlo plenamente tenemos que caminar en el Espíritu, andar en Él y adorar por medio de Él. Y si caminamos en el Espíritu al adorar, Él mismo entonces se va a dar a conocer. ¿Por qué? Porque vamos a ser llenos de su presencia. Porque nos va a hacer entender que aunque andemos en medio de cualquier situación, en nuestro espíritu tendremos la certeza y la seguridad de su accionar en nosotros, de que nos está transformando, que nos está purificando y que toma cada sentimiento adverso que pueda haber y lo va a cambiar por la paz de nuestro Señor Jesucristo. Va a alimentar nuestra fe y va a fortalecer nuestra esperanza, dándonos más esperanza. Y dice, y si lo cree, usted le da el aplauso al Señor. Dice, amén, gloria a Dios, gracias a Dios. Hermanos y hermanas, es el Espíritu Santo quien sana corazones dolidos, dañados. Él nos redarguye de pecado. Él nos humilla, Él nos mueve al arrepentimiento, a humillarnos delante de nuestro Señor Jesucristo, solicitando su perdón, su misericordia. Él nos da las fuerzas para someternos a la voluntad de Dios, para apartarnos de todo pecado y atadura y ser libres por el poder del Señor Jesús. ¿Sabe por qué tenemos que ser espirituales? Y esto quizás a algunos no les va a caer bien, porque amamos es en el Espíritu. Si adoramos es en el Espíritu, también amamos es en el Espíritu. Colosenses capítulo 1 versículo 8 dice, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En el Espíritu. Y es el Espíritu Santo quien nos llena y nos da ese amor que debe llenarnos y reflejarse en nosotros para con los demás de igual forma. Amamos en el Espíritu. Y si no estás en el Espíritu, ¿cómo podemos amar realmente? Si lo digo, no puedo amar a Dios, entonces si no amo a Dios realmente, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? ¿Cómo voy a dar de gracia lo que de gracia he recibido si no estoy amando realmente como debo amar? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo, hermano? ¿Cuál es el primer fruto? Gálatas capítulo 5 versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor. Y después dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero lo primero es el amor. Y en 1 de Juan capítulo 2 versículo 9 nos da este latigazo a cada uno de nosotros. Y bien duro. El que dice que está en luz, yo voy a decir, el que dice que está en amor y aborrece a su hermano, todavía está ¿qué? En tinieblas, en su carne. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. ¿Cómo podemos buscar ayudar o juzgar para bien a un hermano en Cristo si andamos según la carne?
Si aún andamos o andas en chismes, en contiendas, en vanaglorias, queriendo verte por encima de los demás, si aún andas justificándote en tu carne, si estás carnal o estás dominado por tu carne y las obras de la carne están allí contaminándote cada día. Eso es lo más doloroso. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5 versículo 13? Gálatas 5:13 dice, porque ustedes hermanos, dice allí, pues niño, porque ustedes hermanos, a libertad, Gálatas 5 versículo 13, porque ustedes hermanos, a libertad han sido llamados, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino por amor, sírvanse los unos a los otros. Por amor, sírvanse los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple. Y es en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿sabe lo que dice el versículo 15? Mas si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, miren, no se consuman los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que para servir con amor, primero debemos ser libres de esos prejuicios que antes teníamos en nuestra carne. Libres de las ataduras del egoísmo, libres de envidia, del yo, libres de la autojustificación, de vanidad, de murmuraciones, de chismes del diablo en nuestras bocas. Sí, con las cuales nosotros, debiendo bendecir a otros, más bien hasta maldecimos a otras personas. Y esta es la verdad, hermano. ¿Qué debemos hacer? Debemos llenarnos de humildad, entendiendo que también nosotros fuimos perdonados, porque estábamos condenados. Estábamos llenos de pecados, de debilidades, de errores y de fallas de todo mal. Y con todo eso el Señor nos amó y nos sigue aún amando. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no puedan hacer lo que ustedes quieran. Mas si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Cuál es esa ley? La ley de la carne. No la ley de Moisés, sino la ley de la carne. ¿Por qué? Porque si usted lee el versículo 19 en el mismo contexto, habla, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales yo les denuncio a ustedes, les digo, les amonesto, como también ya les he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí está conmigo? Termino diciéndoles, hermanos y hermanas, les exhorto, y hoy ha sido una exhortación quizás fuerte para algunos, pero es un llamado de atención para todos nosotros, que tenemos que andar en el Espíritu. Si somos espirituales, andemos en el Espíritu, porque ha llegado el tiempo donde ya el Señor le está diciendo a la iglesia, vengo pronto, arréglense, iglesia, y ya basta, ya está bueno de mensajitos, de que Dios te va a dar, y Dios te va a dar el carro, este es el año de tu bendición, este es el año de que esto, este es el año de lo bueno, este es el año de aquello. Si Dios te lo da, gloria a Dios, el Señor es maravilloso, y así lo quiere, pero es el tiempo de que la iglesia tiene que purificarse. Ha llegado el tiempo que la iglesia tiene que prepararse, porque el Señor está cerca, no sabemos qué día, pero sabemos que el Señor viene por su iglesia, y la trompeta está a punto de sonar, mi hermano. Habiendo aprendido esta iglesia, ¿cómo vamos a caminar de ahora en adelante? ¿Cómo vamos a caminar de ahora en adelante? ¿Cómo vamos a seguir nuestra vida de ahora en adelante? La decisión está en tus manos. La decisión está en cada uno de nosotros. Pero entiende esto, de esas decisiones tendremos las recompensas o tendremos las consecuencias. Amén. Póngase de pie conmigo. Póngase de pie. Vamos a decirle, Señor, eres maravilloso. Y gracias porque tu palabra hoy me ha exhortado. Gracias porque tu palabra hoy me impele a caminar en quien soy en ti.
caminar en el Espíritu. Porque si no camino en el Espíritu, entonces ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy viviendo? Estoy viendo una mentira contigo. Señor, perdónanos. Señor, perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia. Y te ruego, Dios, te pido, Señor, que cuando tú vengas, aquí no se quede nadie. Que cuando tú vengas, Señor, todos nos vayamos contigo. Que cada día podamos verte y podamos buscarte en espíritu y verdad. Y podamos apartarnos de todo aquello que te deshonra, que te desagrada. Y que podamos escuchar y atender la voz de tu Espíritu Santo cuando nos dice, así no debes caminar, así no debes hacer. Esto no es, así, este es el camino, por aquí debes andar. Y seamos obedientes a tu palabra, Señor. En tus manos estamos, Dios. Gracias, Dios, te damos.